Muchas gracias, Fernando. Has lanzado toda una batería de preguntas tú solito, con lo cual creo que además tenemos una serie de participantes que son las que van a estar en este coloquio, que nos van a dar su punto de vista, yo creo que a todos ellos. Y me quedo con la última frase tuya para el final, como es lógico, porque creo que la unidad efectivamente es fundamental, pero la unidad no solamente en la vida cotidiana, sino en los objetivos comunes que están en el medio de la salud como derecho humano. De esto vamos a tratar y tenemos unos participantes que desde luego son un lujo, ¿eh? Vamos a plantear un poquito y vamos a dar paso al coloquio de esta cuarta jornada de la asociación, que con toda seguridad nos va a permitir conocer el punto de vista de la ciudadanía, sus intereses y preocupaciones respecto al acceso a los medicamentos y vacunas, a través de los representantes de las organizaciones que van a participar. Les agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen, porque sabemos que todos ellos están absolutamente ocupados. Pero para nosotros era muy importante, desde la asociación, conocer este punto de vista y saber cómo también nosotros podemos echar una mano, aunque seamos pequeñitos, como sabéis, nuestra asociación lo que tiene son muchas ganas y eso no nos lo va a quitar nadie, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de que cada vez que se hacen propuestas, a veces nos quedamos un poco como diciendo, no es posible, si esto es obvio, si esto está claro, ¿cómo es posible que no se vea? Pero también es verdad que la ciudadanía muchas veces no es consciente, empezando por mí. Yo creo que el tema de las patentes, y luego a lo largo del coloquio van a salir también, y con la recogida de firmas que hicimos con la ILP, la gente cuando le preguntaba si quería recoger la firma, tenía dudas. A veces te firmaban porque eran tus amigos, pero cuando se lo cuentas, se quedan como pues las preguntas que hacía antes Juanjo, o que le hacen. ¿Me vacuno o no me vacuno? Y te lo preguntan a ti como entendiendo que si estás en todo esto tienes que saberlo. Y dices, pues eres prudente, no, y dices, bueno, pues hay que esperar, estamos todavía en esto. Pero, por supuesto, los que os digo, yo quiero agradecer personalmente y, por supuesto, en nombre de la asociación, a los participantes que van a estar con nosotros. Hay temas que nos preocupan muchísimo y que Fernando los ha puesto de manifiesto en su intervención, como es la transparencia en todos los contextos, la financiación, el sobrecoste de los medicamentos, además de la patente, las prerrogativas y limitaciones que éstas impone, para la universalidad. Hay mucha gente, como decía Fernando, que conocemos personalmente también, no solamente en España, sino en el mundo, que precisamente por no poder acceder a esta medicación, no pueden vivir. Y esto es muy duro y esto es muy triste. Y por tanto la ciudadanía tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer algo. De esto va a tratar este coloquio. ¿Vale? Por supuesto, vamos a luchar, lógicamente, por lo que es la salud, por el medicamento como bien social y derecho humano. Y, en definitiva, el acceso justo al medicamento, al que hace honor nuestra asociación, ya que muchas personas, no solo de nuestro país, como decimos, no tienen acceso a él. Bien, bueno, pues vamos a dar paso al coloquio y vamos a presentar. Hoy nos acompañan en este coloquio Carmen Esbrí, que la tenemos yo aquí, Damián Caballero, saluda, vamos a ir saludando por favor para que los asistentes os pongan cara, aunque sois súper conocidos. Buenas tardes, soy Carmen. Gracias, Carmen. Damián, te conoce todo el mundo, pero saluda, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a JM por la invitación y también muy agradecido por la asistencia de los participantes, agradecérselo a todos los participantes esta tarde en este coloquio. Fenomenal. Nel González Apico. Nel. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Asociación por invitar a Salud Mental España y sobre todo a Fernando Lamata, que es un gran valedor y un gran defensor de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Gracias, de verdad.
Muy bien. Y por último, José María González. Luego los vamos a presentar un poquito más, aunque también de forma breve, para dar mayor tiempo al coloquio, porque después ellos mismos podrán ampliar todas las acciones que sus organizaciones están llevando a cabo, que es lo más interesante. José María, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo, José María González, de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y también os agradezco muchísimo la invitación a participar. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Vamos a iniciar el coloquio. Como os digo, primero haré una presentación breve, lo más resumida posible, porque su historial es grande en su lucha y en sus ganas de poner las cosas en su sitio, pero no obstante vamos a hacer un pequeño repasito. Después del coloquio habrá, y durante el coloquio, podéis, todos los asistentes, tenéis un chat en el que podéis ir volcando las preguntas que luego pasaremos a los participantes o daremos la palabra, depende del tiempo con el que estemos contando, para seguir haciendo preguntas desde los propios asistentes. Pues voy a empezar a presentar por el mismo orden, no por otra cosa, sino por el mismo orden que viene en el programa. Así que, Carmen Esbrí, te toca que te presente. Si hay alguna cosa que no estás conforme, por supuesto me la rectificas, sin ningún problema. Y si quieres añadir, a lo largo de esto, nos añades, aunque tendríamos toda la hora del coloquio para que nos hables de tu activismo, ¿eh? Pero Carmen Esbrí es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en arte y editora. Y trabaja, además de llevar todo este activismo. Actualmente está en la Comisión de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Sanidad Pública y es portavoz, Vecinos de Madrid, perdón, y es la portavoz de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública Marea Blanca Estatal, que forma parte, a su vez, de la Red Europea contra la privatización sanitaria y los servicios sociales. Carmen es una gran activista no solo de la sanidad pública, de la que forma parte desde que surgió el movimiento en Madrid en 2012 contra el Real Decreto 16, que produjo tantísimos recortes, sino de la sanidad como derecho humano, que es como decir de todos los derechos humanos, ya que sin salud no hay nada. Por lo que yo diría que su dedicación de activista social forma parte de su vida, está intrínseca en ella, ya que también estuvo anteriormente en ATAC España, representando a Madrid y siendo responsable del Observatorio de Servicios Públicos. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos y aportarnos las expectativas y preocupaciones de la ciudadanía y con tu gran experiencia en la lucha por los objetivos comunes de lograr esa salud para todos. Damián Caballero. Damián ha sido vicepresidente y presidente hasta el 2019 y actualmente asesor de la Junta Directiva de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, la PLAF, que todo el mundo conocemos por su gran esfuerzo y logros en conseguir esa medicación que no llegaba por el alto coste, precisamente por la patente que ostentaba la farmacéutica. La PLAF se organizó, se creó en 2014 precisamente con este objetivo de conseguir que los enfermos, todos los enfermos, pudieran tener acceso al medicamento. Hay que tener en cuenta que en ese año se estimaba que morían 12 pacientes al día por no recibir estos medicamentos que para ellos eran imprescindibles. Este nuevo medicamento, efectivamente, la eficacia era del 98% frente a ese 40% de la medicación anterior. Actualmente, y gracias al logro conseguido, se puede decir que la curación de los enfermos es más de 12.000. Es un cambio tan radical que gracias a esta lucha que han mantenido y que después Damián nos vas a hablar de ella, es increíble, ¿no?, lo que la ciudadanía puede conseguir. El logro de este objetivo, además, dio lugar a que precisamente la asociación fuera digna de un premio del Parlamento Europeo, el Premio Ciudadano en 2017 y posteriormente también del Premio a la Mejor Organización de Pacientes 2018 que la OMC les otorgó.
Actualmente la PLAF, junto con otras organizaciones, entre ellas, por supuesto, la nuestra, han puesto en marcha la iniciativa legislativa popular Medicamentos a un precio justo, de la que luego nos hablará. Muchas gracias, Damián, por tu participación en este coloquio y por todo lo que nos vas a aportar a todos los que estamos aquí deseosos de oíros. Gracias a ti, Alicia. Y solamente una pequeña corrección, que yo creo que las cifras siempre nos bailan. Han sido 130.000 las personas que ya están curadas de hepatitis C. Simplemente eso. Bueno, efectivamente, mi error es que me alegro de él, porque has podido poner de manifiesto que no solamente eso, sino que es increíble. Nos pasa a todos con las cifras, así que no te preocupes, que no hay ningún problema. Sabemos vale. No, pero me alegro muchísimo precisamente de ello. O sea, si me hubieras dicho para abajo, hubiera dicho, horror, pero no, al contrario. Vamos a pasar a la presentación de Nel González Apico. Nel, buenas tardes. Nel es el... Buenas tardes. De la Confederación de Salud Mental España desde 2015 y anteriormente fue vicepresidente. Cuenta en su haber con más de 20 años de experiencia en el movimiento asociativo de salud mental que empezaste en tu tierra natal. La Confederación de Salud Mental España actualmente es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que surgió en 1983. En la actualidad integra ni más ni menos que 18 federaciones autonómicas y asociaciones uniprovinciales, las cuales agrupan a más de 300 asociaciones y suman más de 47.000 socios y socias en toda España. El objetivo para los próximos años, que a mí me ha parecido precioso, además del compromiso que todos tenemos y los retos de alcanzar los objetivos de los ODS para el año 2030, es promover la presencia de las personas con problemas de salud mental en los órganos de gobierno de la Confederación, así como una igualdad real de participación de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la organización. Esto me parece fundamental, pero no solamente, yo creo que hay que llegar más allá, no solamente dentro de vuestra confederación, sino hay que dar visibilidad, hay que hablar con naturalidad. Nadie estamos exentos de nada. Muchísimas gracias, Nel, por el trabajo que estás llevando en esta asociación y más tarde podrás ampliar los objetivos y preocupaciones de la confederación. En la baja, porque hay muchísimos problemas, no solamente además de los profesionales sanitarios, sino de todas aquellas personas que están a pie de obra atendiendo en primer de personas mayores que hay que cuidarlas. Y yo creo que vuestra confederación tiene mucho que decir también en este momento. Por último, voy a presentar a José María González. Él es el coordinador. José María, buenas tardes. Ya nos hemos saludado antes, así que buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Es el coordinador del área de salud del Departamento de Salud y Alimentación de la Organización de Consumidores y Usuarios. Todo el mundo lo conocemos, OCU. Pero es verdad que la UCU, que nació en 1975, que es una organización sin ánimo de lucro, privada e independiente, y que se creó con el objetivo de defender los derechos de los consumidores de España, posteriormente, pasados 3 años, se unió y forma parte de la Asociación Europea de Consumidores. La UCU está integrada en diferentes asociaciones y federaciones europeas. Forma parte del Euroconsumer, entidad fundada en 1990 que agrupa a más de 1,5 millones de consumidores, y la UCU cuenta ahora mismo con más de 300.000 asociados. Pero es verdad que la OCU, que lleva a cabo habitualmente diferentes acciones y campañas, fundamentalmente de comparación de precios y tal, pero la mayoría de los consumidores y usuarios fundamentalmente conocemos más todas las campañas estas que se hacen de la cláusula suelo, de las hipotecas, las subidas de luz, la telefonía, las entidades dentarias con el problema que han tenido al cerrarlo, todos los fraudes alimentarios. Y hoy queremos centrarnos, por supuesto, en nuestro tema, en la salud.
Yo creo que esta parte de la salud dentro de la OCU es menos conocida. Por lo menos la conocemos en términos generales menos. Es verdad que la revista de salud es estupenda y que ahora mismo con el tema de las mascarillas, con el tema de todas las defensas, sí, con esta pandemia estáis ahí muy presente. Pero también hay una parte en la que creo que estáis trabajando muy fuerte, que es el tema de la transparencia. Y la OCU en este momento al mismo tiempo forma parte de la plataforma No es Sano. Con lo cual, ahí, José María, creo que nos vas a tener que contar mucho, porque para nosotros el tema de la transparencia en todos los aspectos es un tema absolutamente fundamental. Muchas gracias también, lógicamente, para ti, por este rato que nos vas a dedicar, intenso, pero que vamos a intentar cumplir al máximo con las expectativas. Sin más, si os parece, vamos a empezar el coloquio. Y lo vamos a hacer en forma, primero, de preguntas. Son preguntas, bueno, sobre todo para llevar un poquito el orden, pero que no quita, como estamos diciendo, de todos los aspectos que nos preocupan y que todos los participantes tienen sobrada información y que les vamos a tener que, con poquito tiempo, frente a todo lo que nos tienen que contar. Voy a empezar por Carmen Esbrí. Carmen. Sí, ¿qué hay? Buenas tardes, que no he dicho nada, aunque creo que lo dije muy al principio. Sí. Muchas gracias, lo primero, por invitarme a este interesante coloquio. Muchas gracias a ti, desde luego, porque sé que sabemos todos que estás absolutamente ocupada y que hicieras hueco en tu apretada agenda, como el resto de los participantes, para estar con nosotros, es de verdad de muchísimo agradecer. Primera pregunta que te lanzo desde la mesa, y las voy a leer, porque prefiero no dejarme nada en el tintero. Dice, desde la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública en Madrid y también a nivel del Estado desde la Marea Blanca, se está desarrollando una importante lucha para defender un sistema sanitario público fuerte y que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los recursos sanitarios. ¿Cómo se contempla el tema del medicamento en vuestros planteamientos? Bien, vamos a ver, yo quería aclarar lo primero, que has dicho que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que soy portavoz de la coordinadora. A ver, hay dos cosas. Una es la MECHAM Marea Blanca de Madrid, y que hemos sido promotores de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, y soy portavoz, ¿vale? Tal como lo defines, la preocupación por el medicamento es grande, pero no es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es el objetivo de la salud, empezando por la gestión de la salud desde la prevención y desde el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Madrileño de Salud, en este caso, según el ámbito del que hablemos, y con la solución que se da o se debe dar desde la atención primaria. Dicho esto, luego viene la cuestión de que una vez, perjudicada la salud, pues entras en fases a veces crónicas o a veces eventuales donde el medicamento es imprescindible. Nosotros en el año 2015, la MECHAP hizo un programa que presentamos a todos los grupos de la comunidad autónoma, en los cuales, concretamente en relación a esto, y lo he sacado para tenerlo en cuenta, no hablábamos del medicamento como tal, pero sí que hablábamos de que había que fomentar y garantizar, entre otros, la investigación. Y que en el ámbito estatal lo que pedíamos, porque nos dirigíamos a todos los niveles, dado que bueno, las cosas aquí están distribuidas según los niveles políticos, territoriales o el Estado, ¿no? Y pedíamos al nivel estatal que se hicieran compras centralizadas, porque estábamos preocupados, evidentemente, por el gran coste que suponía el tema económico, ¿no? Y pedíamos también el impulso de la I+D+I en investigación y en laboratorios farmacéuticos públicos. Nosotros creemos que debe de haber laboratorios farmacéuticos públicos. Con las mismas también a nivel general, a nivel internacional o a nivel europeo, rechazábamos los tratados de libre comercio
que tienen una importante acción en el tema farmacéutico y sobre todo que promueven la regulación de las industrias farmacéuticas y tecnológicas y sobre todo aumentando todo lo relativo a la duración de las patentes y todo esto de los que ha hablado antes Fernando Lamata y que es un gran hándicap para la salud universal, ¿no? Y pedíamos también el impulso de la I+D+I en investigación y en laboratorios, ¿no? Dicho esto, la realidad es que nosotros tratábamos esto no de manera directa, sí lo tratábamos concienciados con la situación y concienciados también con el tema precisamente de los pacientes que tenían problemas de hepatitis C, que nosotros ya los empezamos a visualizar a principios del 2013. Lo que sí tengo claro es que todo esto deriva del contexto en el que estamos viviendo y el contexto econopolítico que nos tiene a todos secuestrados, que es el gran problema que ahora mismo genera toda esta suerte de disfunciones democráticas y de justicia que hay a nivel local, en las comunidades, a nivel estatal y a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Porque los grandes lobbies que están ahora mismo manejando el mundo precisamente son los lobbies farmacéuticos, ¿no? Y, en fin, no sé si con esto te he contestado a todo o hay algo que me ha quedado en la recámara. Evidentemente, consideramos que el tema, desde el primer momento que nosotros manejamos el tema en el aspecto sanitario, era el mismo que en otras cuestiones. Se estaba utilizando la salud como un objeto de mercado y el medicamento como un producto de mercado más que como una solución para la enfermedad. No te oímos, Alicia. Tienes que poner el micrófono. Quitado para no hacer ruido, efectivamente, mientras tomaba notas. A ver, vas a tener oportunidades de cosas que se han quedado y que has tocado un poquito de soslayo a lo largo del resto de las preguntas, porque sí que... Bueno, bien, sí, no, simplemente te quería comentar que eso sí que me ha quedado, que desde la coordinadora estatal emitimos en el año 2017 un documento de 38 medidas, que es una hoja de ruta imprescindible que conocen todos los partidos políticos que en aquel año estaban, bueno, son los mismos más o menos, menos uno, que estaban en el Congreso de los Diputados, también a nivel de las comunidades autónomas se distribuyó, en el cual se trataba también todos estos temas que de alguna manera he anticipado desde el programa de la Metsam Marea Blanca, ¿no? Además de todo esto que pedimos en el documento de 38 medidas, aparte de otra serie de cuestiones para restaurar o recuperar la sanidad pública universal y de calidad, pedíamos la estimulación del uso racional de los recursos sanitarios y de los medicamentos. Y pedíamos impulsar la investigación desde el sector público y, en fin, y además regular y añadir control público de la industria farmacéutica y biotecnológica y en fin, de investigación. O sea que sí que tenemos un recorrido en la línea de lo que he dicho. Nosotros creemos que este tema se debe tratar desde el espacio público. Perfecto. Estamos absolutamente alineados con esa idea. Habéis desarrollado también en Bruselas acciones para denunciar el precio de los medicamentos. ¿Podrías comentarnos alguna de estas iniciativas, lo que habéis estado haciendo en Europa? Bueno, en Europa nosotros colaboramos en la Red Europea contra la Privatización Sanitaria y de los Servicios Públicos desde el año 2016, en el que se inicia la acción del 7 de abril por este tema, ¿no? Que es la contracción, digamos, a la acción del Día de la Salud de la OMS, ¿no? Y nosotros en Europa en el año 2019, bueno, estamos trabajando durante todos estos años de manera continuada. Lo cierto es que con la COVID aquí los españoles estamos un poco más, en fin, con menos capacidad de trabajo continuo, pero en cualquier caso sí que seguimos manteniendo las ¿cómo se dice?, las relaciones y los
conocimientos en este sentido, en los intercambios, y lo que hicimos en el año 2019 fue, en el mes de abril, una jornada dentro del Parlamento Europeo, en la cual nosotros denunciamos, entre otras cosas, una serie de cuestiones sobre el tema sanitario y cómo se estaba privatizando y los horrores que tenían ya en muchos otros países sobre la privatización a saco, ¿no?, que se estaba haciendo de la salud, a pesar de que ellos tienen un modelo algo distinto al nuestro, lo estaban percibiendo. Se trató también el tema de los medicamentos, ¿no?, como un elemento fundamental, y también denunciando la acción de las grandes transnacionales, de la empresa farmacéutica, en fin, la cuestión de cómo la propia Unión Europea está facilitando que se genere unos, si lo diré ahora, no sé si voy con tiempo o voy un poco... Vamos con tiempo. Bueno, te pido un poquito de... Porque sí, tengo muchas más preguntas para ti, con lo cual... Bueno, pues nada, hicimos ahí, si luego esto se puede ampliar, hablamos del tema de los medicamentos dentro de la Unión Europea, y evidentemente sacamos a colación todo esto de lo que hemos tratado, que no deja de ser la denuncia a los grandes monopolios de las transnacionales, la inutilidad muchas veces de las patentes que están forzadas, y cómo todo esto y los precios abusivos que tienen secuestrados a los gobiernos producen muchas veces el desabastecimiento y sobre todo el perjuicio social y económico de los países y de los ciudadanos, ¿no? Esta cuestión basada en dos puntos fundamentales: uno, el tema de las patentes, y otro en el tema de los precios. Y en ese sentido nosotros también hacíamos una serie de peticiones que, bueno, si quieres te lo cuento, si no lo dejamos para después, como tú veas. Vale, pues si te parece, Carmen, lo dejamos para después, porque así vamos completando también todo este marco con las intervenciones de los otros componentes del coloquio. Muchísimas gracias, Carmen, que retomaremos contigo las preguntas. Gracias, Carmen. Pasamos a hacerle unas preguntas a Damián para que nos cuente cómo, de una forma somera, ¿no?, la PLAD desarrolló, como hemos visto, una lucha ejemplar para conseguir el sofosbuvir primero y después todos los antivirales de acción directa, para que estuvieran disponibles, pero nos gustaría saber que nos relataras de forma breve y resumida las vicisitudes fundamentales y los problemas a los que os enfrentasteis. Porque digamos que esa es la trastienda de cómo la movilización a partir de los encierros que tuvisteis en el 12 de octubre y todo esto, ¿no? Pero aquello que realmente os impactó y en algún momento que dijisteis esto no podemos conseguirlo, porque era como vencer Goliat y era imposible. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, gracias, Alicia. De nuevo, muchas gracias por la invitación, como he dicho antes, y gracias a todos los que participan en este coloquio. No se podría entender de ninguna de las maneras la lucha, la pelea que ha llevado la PLAD por conseguir los tratamientos de la hepatitis C, los antivirales de acción directa, si no se parte y si no partimos de un elemento básico y fundamental para nosotros, y es que la mayoría de participantes, cuando se inicia el proceso de lucha, de pelea por los tratamientos, en el año 2014, en septiembre de 2014, julio incluso de 2014, no se entendería la lucha que hemos llevado si no partimos de que una gran parte de los miembros que empezamos a dirigir el proceso, la lucha por los tratamientos de la hepatitis C, veníamos de la lucha por la defensa de la sanidad pública, por la defensa contra las privatizaciones que ya se venían realizando durante más de 2 décadas en la sanidad pública, contra todo el tema de la falta de recursos y descapitalización
que había sufrido, que estaba sufriendo nuestra sanidad pública. No se entendería nada de eso si no partimos de ahí. Por tanto, nosotros que teníamos muy claro la defensa de la sanidad pública, iniciamos esta pelea en un marco, evidentemente, que era el que las personas, los pacientes, los enfermos estaban muriendo. Como tú bien has dicho antes, 12 personas diarias se morían. Y es a partir de ese elemento, de esa conciencia que teníamos de defensa de la sanidad pública, que enfocamos la lucha de la plataforma de los afectados de hepatitis C. Nosotros nunca hemos sido, y eso quiero remarcarlo en el terreno de la lucha, una asociación corporativista. No hemos peleado solamente por el tema de los tratamientos. Nosotros hemos peleado por los tratamientos, pero también hemos peleado por intentar romper los precios de los medicamentos. En ese momento era Gilead quien llevaba la batuta con el tema del famoso Sovaldi. Esa pelea, evidentemente, la ganamos en el terreno de conseguir los tratamientos, pero es verdad también que no conseguimos doblegar el tema de los precios. Al contrario, se nos quiso utilizar y de alguna manera Gilead nos utilizó en el terreno de cuanta más protestas hacíamos, para ellos era desde ese punto de vista más beneficioso porque conseguían que imponer sus criterios sobre la mesa a la hora de negociar los precios. Todos sabemos a los precios que se empezó el medicamento en este país, 60.000 euros tratamiento. Y todos sabemos el sobrecoste que se han pagado por los medicamentos. Evidentemente, nuestra lucha por los tratamientos nos llevó a situaciones evidentemente dantescas. Se nos murieron bastantes, una serie de compañeros y compañeras en el encierro del 12 de octubre, el encierro que duró 94 días, se murieron porque no llegaron a tiempo los tratamientos. Desde ese punto de vista, nuestra pelea ha sido una pelea que ha intentado, sobre todo, un elemento que para nosotros ahora mismo es básico y fundamental, y es que intentamos conseguir, y de hecho conseguimos, que las organizaciones, las plataformas, partidos políticos, sindicatos se unificaran y se unieran en torno a conseguir esta reivindicación. Y yo creo que ahí es donde está el éxito de la lucha, de la pelea de la plataforma de defensa de hepatitis C de la PLAF en el terreno de la consecución de los tratamientos. En conseguir esa unidad que hoy, desgraciadamente, no existe y nos encontramos en situaciones verdaderamente pues, desunidos en el terreno de conseguir acciones directas a muy duras penas, pero evidentemente sin conceptos claros, sin una reivindicación unificada y un criterio unificador que nos obligue, que nos lleve a luchar y a pelear todos juntos. Desde ese punto de vista, yo creo que ese trasfondo del que tú hablabas antes de la pelea de los medicamentos, para nosotros, de la lucha de la hepatitis C, para nosotros es muy importante poner al mismo nivel la defensa de la sanidad pública, recobrar, el que pasen a ser públicos todas las privatizaciones que se han realizado en la sanidad pública, todo el tema de la descapitalización que han sufrido los hospitales o fundamentalmente nuestro Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, el acceso al medicamento. Nosotros lo ponemos todo al mismo nivel, tanto el acceso al medicamento como la defensa de todas las reivindicaciones que hay y las luchas que hay por defender la sanidad pública. Quiero terminar esta primera intervención diciendo que, aunque luego trataremos, quiero tratarlo más profundamente, porque se ha hecho una pregunta: ¿cómo se percibe el tema de los medicamentos por parte de los usuarios? Bueno, pues yo hago una introducción simplemente para luego empezar a retomar el tema y me voy a apoyar en un elemento básico y fundamental. Aquí está Luis Montiel, el catedrático de Historia de la Medicina, en este foro, en este seminario. Y yo he sido invitado a varios seminarios de estudiantes de medicina. Y estos estudiantes de medicina, cuando se les planteaba el tema del papel que jugaba la farmacéutica dentro del Sistema Nacional de Salud y cómo se imponían los precios y el papel de las patentes, se quedaban de cuadros. Es decir, si los estudiantes de medicina se quedan de cuadros ante una situación como la que estamos viviendo de
el tema del acceso al medicamento, ¿cómo no se van a quedar de cuadros los usuarios que cuando hoy, sin ir más lejos, acabamos de oír y repetir 20.000 veces que la vacuna va a ser gratuita? Pues entonces, ellos no entienden si no somos capaces nosotros de hacer y abrir los altavoces suficientes para explicar ese tema. Por tanto, ese tema es un debate que yo creo que es muy importante y que yo ya, Alicia, lo introduzco para posteriormente, el papel que juegan en ese momento tanto los pacientes a la hora de percibir cómo perciben ellos el tema de acceso al medicamento. Yo creo que esto es importantísimo por la razón que he dado. Si unos estudiantes de medicina no son capaces de vislumbrar, de ver situaciones del acceso al medicamento, menos lo van a ser los pacientes, los usuarios. Por tanto, ahí tenemos un papel muy importante que desarrollar. Bueno, pues efectivamente, Damián, has abierto mi última pregunta, así que recojo el guante que veremos efectivamente cómo la participación y cómo el conocimiento y cómo si la ciudadanía realmente es consciente o no del problema de las patentes, porque tenemos, yo creo, un gran desconocimiento, quizá debido a que no somos capaces de explicarlo o de llegar, o no es nuestra prioridad, porque efectivamente tenemos una sanidad, también como decía antes Fernando, que a veces la gente entiende que está, de una forma está confundida porque piensa que todo es gratis y todavía creo que hay incluso gente que piensa que nuestra sanidad no es vía impuestos. O sea que, bueno, este es otro debate muy abierto que dejamos para más adelante. Hay una pregunta que si me la resumes un poquito o me la unes por ir abreviando un poquito. Después de todo esto, ¿cómo habéis continuado? Después de conseguir, pero ya me lo has contestado antes, o sea, ahora estáis más volcados, porque estás volcado también en la ILP, que es un tema muy interesante, que te la voy a aplazar para luego voy a dar paso a otros compañeros, otros participantes para abrir el campo. Y luego volveremos a esto, que lo unimos con lo que estabas comentando de cómo la PLAF no solamente eran los enfermos de hepatitis C. Hay un tema interesante en vuestro logo, precisamente en vuestra denominación, que dice afectados, porque efectivamente muchas veces la enfermedad afecta al paciente, pero afecta a las familias. Y hay un montón de gente y de situaciones que están afectados a los cuidadores y demás que muchas veces nos olvidamos. Bien, muchas gracias, Damián, y luego retomamos. Nel, me meto contigo. A ver, la Confederación viene desarrollando un importante trabajo en el campo de la salud mental, como es conocido por todos. Los medicamentos utilizados en este campo están sometidos en algunos casos a un fuerte debate en cuanto se refiere a sus indicaciones y manejo. ¿Qué reflexiones nos puedes aportar desde la perspectiva vuestra en este sentido? ¿Realmente es así o es una idea que cunde por ahí y que está también en la voz de la gente cuando dice, ay, me han mandado un medicamento que lo único que hacen es me deja idiotizado, atontado, me duermo y no me soluciona nada? Alicia, muchas gracias. Eso es un problema candente que tenemos encima de la mesa y que tenemos posturas muy claras con respecto a ello. Debe de quedar muy claro que en salud mental no estamos en contra de recibir un tratamiento farmacológico en aquellos casos y en los momentos en los que sea necesario. Dicho esto, tenemos que denunciar el abuso del uso de los medicamentos. ¿Y cómo decimos que empieza el abuso? Creemos que empieza el abuso cuando la medicación impide desarrollar a la persona un recorrido vital que tienda más a la autonomía que a la dependencia y a la duración como persona. En el caso de la salud mental, además, hay una sobremedicación en los procesos de recuperación. Ante cualquier problema, lo más rápido, tiendan una receta con los riesgos que ello conlleva de generar dependencia a los fármacos y de anular a la persona, sabiendo que los fármacos a veces dados, aunque sean por profesionales con su conocimiento y con buena voluntad, cronificar a una persona es un espacio de tiempo muy breve. Nos parece fundamental desarrollar flexibilidad en la dosificación de los tratamientos y que se cuente con nuestra participación en un continuo proceso de escucha activa
y de ajuste de esa medicación, que se garantice la medicación mínima necesaria, lo que supone disminuir la medicación excesiva de una forma segura. Y digo excesiva porque nuestro comité en primera persona, nuestra red estatal de mujeres lo viven en primera persona y saben y pueden decir que muchas veces es excesiva. Y en algunos casos, y en los casos en los que sea posible, debe de prescribirse una discontinuación de la medicación, sabiendo los tremendos efectos secundarios que suelen tener estas medicaciones a veces en algunas personas. Provoca somnolencia, cansancio, apatía, merma las capacidades e incluso altera las funciones biológicas, como la propia movilidad en las extremidades, y provoca cambios metabólicos con la consiguiente ganancia de peso. Solamente estos son datos, pero todos los médicos saben que perfectamente que las personas con problemas de salud mental y medicada pues tienen un promedio de vida 15 años inferior a la población normal. Tal como defiende nuestro comité, como dije antes, en primera persona, y la red estatal de mujeres, la medida de la medicación debe de ser compatible con el estímulo vital. Debe ser un medio para lograr la superación y la estabilidad. Nunca, jamás, un fin en sí mismo. Si no aplicamos este principio, estaremos sustituyendo un problema por otro. Pasamos del sufrimiento del malestar psíquico, si no hay medicina, al vacío de la emoción y la sensibilidad, aquello que nos invita a vivir cuando el tratamiento es invasivo. La medicina puede ser una gran aliada, pero en ningún caso su uso debe anular a la persona. Como cualquiera, una persona con un trastorno mental necesita y quiere estar despierta y animada y sentirse ágil en su cuerpo y en su mente, desarrollar su autoestima, porque según la definición básica de la salud que todo el mundo conocemos, el bienestar físico, psíquico y social, esas 3 dimensiones del bienestar son inseparables y la sobremedicación pone en peligro su coherencia. Y en todos casos, siempre que se dé un proceso de consentimiento informado, que es otra de las asignaturas pendientes en nuestro país, las personas deben de saber lo que hacen, lo que les invitan a hacer y a veces lo que les hacen. Pues gracias, Nel. Y me has respondido de alguna manera, pero me vas a explicar un poquito más a la siguiente pregunta que te iba a decir, que era un poco que se estima que de todo el gasto en salud mental, casi un 50% se destina a medicamentos. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de invertir en mayor proporción en prevención, en psicoterapia, en apoyo a las familias, monitores de acompañamiento, equipos de rehabilitación y otras herramientas de recuperación personal, ¿no? Más bien en el momento en el que estamos atravesando? De alguna forma me has contestado, pero así, ¿opinas? Sí, la medicación, la industria farmacéutica tiene un planteamiento perverso en la vida de las personas que tienen problemas de salud mental y están medicados, y también en sus familias y las asociaciones, porque ese planteamiento perverso te mantiene alienado y no te da paso a la autonomía cuando ellos se están enriqueciendo. Salud Mental España ya hace 2 años que por estatutos no acepta bajo ningún concepto ninguna financiación de la industria farmacéutica, porque nosotros pensamos que efectivamente las cosas no deben de ser así. Creemos que el gasto en medicamentos, que está bien hasta cierto punto, creemos que debe de ser cambiado el enfoque totalmente. Queremos un modelo de recuperación rehabilitador y comunitario de los problemas de salud mental que va mucho más allá de una simple medicación. Tratar un trastorno mental, como ya he dicho antes, no es atiborrar de pastillas a una persona que la anula por completo, y con ello, claro, también anulas el trastorno. Pero esto no es recuperar ni curar. Queremos que la persona recupere su autonomía, que recupere las riendas de su vida. La medicación será necesaria en algunos tramos para que esto sea así, y cuando no sea así, reivindicamos que se acabe con este modelo caro. Primero eran los manicomios, ahora son la industria farmacéutica. Queremos que se invierta en medicina comunitaria, en atención psicoterapéutica, en equipos multidisciplinares que sean capaces de acompañar a la persona en ese recorrido a la recuperación plena de su autonomía. Y ahora mismo estamos en un problema muy importante. Tenemos una importantísima batalla,
los tiempos que corren y lo sabemos, bien con la crisis del COVID, bien con las cabalgadas políticas de extrema derecha, pues está clarísimo que vuelve otra vez el enfoque biomédico a acampar por sus respetos, sin tener en cuenta para nada lo avanzado hasta ahora. Cuidado, están hablando, se le llena la boca de agua hablando de la humanización del sistema sanitario. Señores, la humanización no es que tú mandes en mi vida, es que me escuches y, a ser posible, me escuches, no digo con cariño, pero sí con profesionalidad y tengas en cuenta mi opinión. Eso es humanizar, eso es en realidad hacer algo por las personas, para recuperar a las personas. Porque, como todo el mundo sabemos, hay una cosa que quiero decir, también quiero decir, Salud Mental España siempre apostó por la sanidad pública porque es la única que garantiza la universalidad. Porque yo no conozco ninguna clínica privada que rehabilite a un cliente, porque si lo rehabilita lo pierde. Muchas gracias, Nel. Nos has dado un repaso que me has quitado hasta la palabra y otras opciones de preguntar. Así que fenomenal, porque has dado una visión muy clara de todo el panorama que estamos viviendo y del que nos espera, porque como decimos, sí que incluso el Día Mundial de la Salud, pues ya sabes que hay un planteamiento que tú mismo hacías con respecto a los recursos que hay que aumentar, pero no, además de recursos financieros, recursos humanos y de otros muchos tipos. Volveremos a esto. Vamos con José María González, que como decimos es una de las organizaciones que está a pie de obra y que yo creo que, a pesar de que tiene muchísima experiencia y tiene una implantación consolidada y ha logrado muchos cambios, ahora mismo, ¿cómo recogéis desde el área de salud los planteamientos y problemas de los ciudadanos en relación con los medicamentos? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros, bueno, primero os explicaré un poquito, efectivamente, como tú decías antes, la OCU es muy conocida. La OCU es una organización de consumidores privada, es decir, no recibe ninguna subvención pública, no recibe subvenciones públicas y, por lo tanto, vive de las contribuciones de sus socios. Eso hace que tengamos pues un cierto carácter dual. Por un lado, somos una organización que proporciona servicios a nuestros socios, servicios de asesoría jurídica, revistas que, bueno, pues si alguno de vosotros seguramente conocéis, en la que hacemos estudios comparativos de productos y servicios. Y luego pues tenemos una faceta pública como organización de consumidores que somos, pues intentamos hacer lobby en aquellos temas que creemos que afectan a los derechos de los consumidores y usuarios, entendido de una forma amplia, ¿no? Dentro de esto trabajamos el tema de salud. Es verdad que somos menos conocidos, pero no porque no hagamos cosas, simplemente porque muchas veces otras cosas que hace OCU eclipsan nuestra labor en el tema de salud, obviamente, ¿no? O cosas que sí que hacemos dentro del ámbito de salud, pero que no tienen que ver con medicamentos, pues eclipsan lo que hacen en el tema de medicamentos. Seguro que todos habéis escuchado hablar de nuestro estudio anual de cremas solares, ¿no? Que genera una gran polémica y ataques importantes también en la industria farmacéutica hacia nosotros, en un aspecto que no tiene que ver con el medicamento, pero que sí tiene que ver con productos que fabrica la industria farmacéutica, y su estrategia es desacreditar los estudios que hacemos porque no son serios, porque no son transparentes, porque, en fin, con una serie de argumentos que se caen por sí solos y que al final, cuando pasa el tiempo, pues se demuestra que nosotros teníamos razón en nuestros estudios, ¿no? Como sucedió el año pasado. En el tema del medicamento, nosotros llevamos años trabajando desde diversos enfoques. Hemos trabajado el tema de la información, hemos trabajado el tema de la legibilidad de los prospectos. Hace muchísimos años tuvimos una línea de trabajo muy, muy seria en ese sentido. Hemos trabajado el tema de los efectos adversos. Nosotros fuimos pioneros en su momento en poner en marcha una plataforma de notificación de efectos adversos que se llamaba Adversia, que intentamos darla a conocer todo lo que pudimos,
y que, bueno, pues no solo era notificación de efectos adversos, sino de cualquier tipo de problema relacionado con el medicamento al que la gente se pudiera enfrentar. Casos, por ejemplo, de desabastecimiento, de que no encontraran un medicamento, etcétera. Cuando ya se puso en marcha un sistema de notificación directa por parte de los usuarios de efectos adversos bueno, pues a la AIMS, ya nosotros desmantelamos aquella plataforma porque no tenía mucho sentido mantenerla, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos vivo un formulario que sigue estando funcionante sobre específicamente el tema del desabastecimiento, donde pedimos a la gente que nos cuenten sus experiencias, sus casos, por si podemos ayudar, podemos hacer algún tipo de denuncia en determinados casos. Este tema del desabastecimiento, por ejemplo, lo acabamos de trabajar en el contexto de la plataforma No es Sano, que en octubre publicó un informito con recomendaciones, las recomendaciones de la plataforma No es Sano sobre desabastecimiento, que trabajamos conjuntamente entre el equipo de salud por derecho y nosotros, y en parte se basó en la información recogida por esta plataforma. Y luego nosotros hemos llevado denuncias de casos concretos. Nosotros hemos denunciado lo que sucedió con el caso Aspen, que conocéis, ¿no? Seguramente conocéis, sobre cómo medicamentos para tratar el cáncer, que eran muy antiguos y muy baratos, de repente se subieron de precio después de una operación de compra por parte de una farmacéutica de los derechos de patente, generando un problema de desabastecimiento. Había que comprar esos medicamentos vía medicamento extranjero a un sobrecoste muy grande. Nosotros denunciamos esto ante las autoridades españolas, y luego el caso Aspen ha prosperado a nivel europeo porque se ha denunciado desde diversas organizaciones. Nosotros denunciamos ante competencia el caso Avastin Lucentis, ¿vale? En el que pues Roche y Novartis llegaron a un acuerdo para desviar la utilización de estos dos medicamentos, que son muy similares. En el caso de la degeneración macular, desde el más barato, Avastin, que se estaba utilizando fuera de indicación pero a un precio más barato, a Lucentis, que ya contaba con la indicación aprobada a un precio 1000 veces superior, ¿no? Lo denunciamos, no prosperó la denuncia en España, pero ha prosperado en Italia, donde nuestra organización hermana, Altro Consumo, ha conseguido que se imponga una multa a nivel europeo a Roche y Novartis. Hemos denunciado más recientemente un caso menos conocido, es el caso Lediant, que es una molécula, el ácido quenodesoxicólico, que es una molécula viejísima, un ácido biliar que se utilizaba para tratamiento de cálculos biliares desde hace la tira de años, a un precio baratísimo, y que no servía mucho para los cálculos biliares, pero que se vio que sí que servía para tratar la xantomatosis cerebrotendinosa, una enfermedad rara, neurológica, que se produce por acumulación de grasas en determinadas partes del organismo, y se vio que este medicamento, que se empezó a utilizar off-label para esta enfermedad, sí que tenía cierta utilidad. ¿Qué ha pasado? Pues que lo mismo, es decir, se ha reposicionado este medicamento cambiándolo de nombre, con la indicación de xantomatosis cerebrotendinosa, y lo que el comprimido que hace que en 2008, bajo el nombre Kenobilan, para tratar los cólicos biliares, valía 0,145 céntimos por cápsula, ahora vale 146 euros por cápsula para tratar la xantomatosis cerebrotendinosa, siendo exactamente el mismo medicamento, no habiéndose invertido nada en nueva investigación, porque esto es simplemente que médicos, mediante una hipótesis fisiopatológica de cómo funcionaba este medicamento, lo empezaron a utilizar en
en estos enfermos y vieron que tenía cierta utilidad. Y a partir de ahí lo publicaron y se empezó a usar fuera de indicación. Es decir, la investigación que ha habido detrás, pues bien escasa. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Es verdad que nos encontramos con que la administración española no es precisamente de las más, por lo que sea, o bien yo no digo que no tengan falta de ganas, pero a lo mejor es también falta de medios. Una vez que nos hemos reunido con competencia, ellos mismos reconocen que les gustaría poder hacer más de lo que hacen. Y sin embargo, en otros países, las mismas denuncias interpuestas por organizaciones como la nuestra, pues han triunfado o han llegado más lejos, ¿no? Nosotros también trabajamos a nivel europeo con estas organizaciones de las que formamos una red de organizaciones y también con el BEUC, que es la Oficina Europea de Asociaciones de Consumidores, donde todas las organizaciones de consumidores de Europa ponemos en común un poquito lo que hacemos e intentamos llevar a nivel europeo pues un poco nuestras posiciones, que siempre lo que el BEUC saca es una posición de mínimos, acordada entre organizaciones que tienen distintas sensibilidades. Hoy mismo, seguro muchos de vosotros estáis en la newsletter de la Alianza Europea, pues el BEUC hoy ha mandado a la newsletter pues sus matizaciones o sus observaciones sobre esta estrategia europea. Y por último, ya por no enrollarme demasiado, también trabajamos mucho el tema de la transparencia, en efecto. Claro. Fenomenal. Efectivamente, porque consideramos que forma parte de todo el proceso, es decir, además es la piedra angular. Si todo el mecanismo que explicaba Fernando al principio fuera transparente y los ciudadanos supieran todo lo que hay detrás, todo este gran montaje se derrumbaría por sí solo, ¿no? Nosotros, transparencia es fundamental para nosotros, no solo a nivel de medicamentos. Nosotros hace años, mi Mónica Cabaña, quien antes se encargaba de estos temas en OCU y que ya se jubiló merecidamente, por ejemplo, trabajó una campaña de transparencia de datos de hospitales. Queríamos que, por ejemplo, los indicadores de atención hospitalaria se hicieran públicos de una forma comparable, para eso, no para que la gente pudiera elegir el mejor hospital, sino para que, digamos, la gente supiera o el sistema tuviera también una capacidad de automejora, ¿no? Porque entendíamos que había muy buenas iniciativas de algunas comunidades autónomas a nivel de hacer públicos los datos tanto de asistencia como de gasto de los hospitales, y queríamos que eso se ampliara a todos los hospitales de la República. Luego, dentro de No es Sano, por ejemplo, en la plataforma No es Sano, pues OCU junto con Salud por Derecho, pues recientemente estamos en los tribunales contra Novartis, como muchos de vosotros sabéis, ¿no? Por una petición de datos sobre el precio de Kynria, una de las terapias, de estas terapias CAR-T, que sabéis que, bueno, cuestan un precio desorbitado, que ya de por sí es muy grande si no hubiera, pero como 6 o 7 veces mayor de lo que cuestan las CAR-T académicas desarrolladas en centros públicos. Pues pedimos una información vía el Consejo de la Transparencia. Novartis se personó, consiguió que se parara un poco el proceso, consiguió que se detuviera el proceso por un defecto de forma, de que Novartis no había sido convocada en su momento o informada en su momento, y vamos a reiniciar de nuevo el proceso desde cero en los tribunales. El caso no es que, de lo que se trata es de marcar nuestra estrategia en ese sentido, es conseguir que se marquen o que se generen, ¿cómo se dice esto? Casuística, ¿no? Para que a lo mejor este caso pues no va a salvar la sanidad, pero si conseguimos ir marcando antecedentes, conseguiremos también que sea más fácil después pedir más información sobre no solo sobre los precios que se acuerdan, sino que sobre las razones o los argumentos o el proceso que ha determinado
que ese sea el precio acordado con la industria por parte de la administración, porque muchas veces el gran problema es la opacidad que hay detrás de esas decisiones. ¿Por qué se decide este precio y por qué no se decide otro? Un caso que ahora estamos trabajando para nuestra próxima revista, un dossier sobre los fármacos del COVID y las vacunas. Nos parece escandaloso, lo ha contado Fernando, fenomenal, el caso del Remdesivir. Es decir, que la Comisión Europea ha negociado una compra de un montón de dosis de Remdesivir, un tratamiento por 2.000 euros, cuyo precio de fabricación creo que son 9 euros, y que además el último ensayo cuyos datos preliminares ha publicado la OMS demuestra que no sirve para nada. O sea, ya lo que servía era para muy poquito, pero es que ahora resulta que seguramente no sirve para nada. Pues valoraremos si es posible llevar a cabo una acción de denuncia de esta situación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer. Nos cuesta porque somos una organización, como os digo, que dependemos de los ingresos de nuestros socios y por tanto pues nuestras capacidades son limitadas, nuestro personal es limitado y muchas veces pues es luchar contra un David contra Goliat, pero bueno, ahí estamos. Lo importante es que no falten las ganas y que no falten las acciones. Efectivamente, nos has ilustrado estupendamente sobre una parte que, como te digo, sí que es verdad que a veces da la sensación de que la gente está más preocupada por recuperar sus bienes y las denuncias y las protestas contra la elevación del precio de la luz, del teléfono, de no sé cuántas cosas de estas más, pero y menos por su salud, muchas veces, porque ahora voy a entrar en un tema con Carmen, que es el de los copagos. A veces parece que no somos conscientes, como decíamos antes, de lo que la sanidad nos cuesta. Carmen, ¿qué opinas? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que nada es gratis. He oído nombrar la palabra gratis varias veces, pero ni los medicamentos nos los dan gratis, ni la sanidad nos la dan gratis, no nos da nadie nada gratis. Nosotros lo pagamos todo, ¿no? Entonces yo pienso que el copago es un repago, realmente. Y pienso que es bastante injusto porque, bueno, aquí concretamente sabemos que en España se generó en línea con mantener esa sostenibilidad que vemos que no sostiene nada, porque nos está resultando todo mucho más caro con todas las privatizaciones y con todo el mecanismo neoliberal que de lo que debería de haber sido, ¿no? Entonces, no obstante, se apuntaló el copago de una manera muy sangrante, sobre todo para los pensionistas, etcétera. Y es realmente injusto, porque la realidad es que, viendo la panorámica, concretamente en el tema medicamentos, de lo que supone esa carestía enorme que está cimentada más bien en una presión de los lobbies sobre los políticos y sobre las instituciones de los países y sobre la Unión Europea, pues lo que se hace es cargar en las espaldas del ciudadano el coste por 2 veces y por más veces. Entonces realmente me parece una sinrazón, ¿no? Y esto nosotros lo hemos denunciado desde el principio, obviamente, hemos estado en contra de ello, seguimos, ahora se sigue manteniendo para una escala de ingresos de la ciudadanía, pero realmente seguimos pensando lo mismo, que si realmente se funcionara en un estado democrático de redistribución a través de los servicios públicos que pagamos todos, que fuera coherente y a través de una fiscalización justa y no de esta sinrazón económica y política que tenemos encima, porque al final es que todo lo que está pasando es política, ¿eh? Eso es lo que tienen que saber los ciudadanos y que tienen que participar de ella, porque si no le están engañando. Y así todos nos engañan a los que sabemos que nos están engañando, ¿no? Porque solos no podemos luchar contra ese monstruo del que estamos hablando, ¿no? Entonces a mí me parece que realmente
es muy injusto y es muy poco ético, porque se están pagando muchos millones por las gestiones de compras aleatoriamente según los intereses, pero resulta que se está haciendo se está metiendo la carga del pago sin razón sobre las espaldas de los ciudadanos, y los ciudadanos ya no pueden más. Ahora mismo estamos en un momento de pandemia y bueno, la realidad es que la precarización va a ir en aumento, ¿no? Entonces a mí me parece sinceramente mal, y lo que tenemos que hacer es actuar de manera conjunta, efectivamente, como se dice, pero actuar en una misma línea, que al final lo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque por mucho que estemos diciendo que no nos parece bien, si no cambiamos el modelo económico, que es el político, realmente es el político, porque ahora mismo se está viendo la disyuntiva salud-economía, que es una falsa disyuntiva, pues realmente no vamos a cambiar nada. Y me parece que deberíamos de empezar por meditarlo de esta manera, transmitirlo y generar una inquietud colectiva y la reflexión en la ciudadanía, que es lo que tratamos de hacer en las Mareas Blancas. Muchísimas gracias, Carmen. El tiempo se nos está yendo absolutamente volando, señal de que es muy interesante. Nos quedan 10 minutos. Damián, a mí me gustaría que hablaras un poquito de la ILP. Tienes unas preguntas que nos han hecho aquí, pero los últimos 5 minutos me los voy a reservar yo, con lo cual te dejo como 3 minutillos para que nos hables de ello y lo que tenías pendiente que nos querías comentar. Gracias. Sí, vamos a ver. Gracias, Alicia. Evidentemente, cuando he lanzado antes el tema del conocimiento que se puede tener, la percepción que se puede tener de diferentes estamentos de la sociedad, del tema de los medicamentos, del acceso, de las patentes, etcétera. Bueno, lo hemos vivido y lo estamos viviendo en vivo con el tema de la iniciativa legislativa popular. Cuando nos planteamos esta iniciativa, para nosotros, evidentemente, habría que sacar, la idea era sacar las 500.000 firmas. Nos ha frenado la pandemia y hemos tenido que retirar la ILP para presentarla posteriormente cuando acabe la pandemia. Pero, sin embargo, para nosotros había un elemento que era básico y fundamental, y era poner los suficientes altavoces para que llegaran a la ciudadanía y entendieran el mensaje que le queríamos plantear. Y el mensaje no era otro, de hacerles ver en qué situación estaba el acceso al medicamento, en qué situación actúa la industria farmacéutica y en qué situación actúan los gobiernos de turno. Digo gobierno de turno. No me estoy refiriendo ahora mismo solamente a este gobierno. Evidentemente, el tema fundamental era crear esos altavoces. Yo creo que eso lo hemos conseguido a nuestro nivel, a nuestro nivel de llegar a un cierto digamos, objetivo de ciudadanía, lo hemos conseguido. Pero sin embargo es que tenemos varios elementos que juegan en nuestra contra. Y en nuestra contra juegan, primero, que hay asociaciones de pacientes, llamadas asociaciones de pacientes, que están financiadas por la industria farmacéutica. Nosotros no recibimos ni un solo duro de ningún tipo de financiación, ni de farmacéuticas, ni de administración pública, ni de nada. Pero sí que hay otras asociaciones que reciben esa subvención. Por tanto, ya nos encontramos ahí con un obstáculo a la hora de intentar hacer que esas asociaciones, que pueden tener una cierta influencia y podrían ser altavoces de esta ILP, pues no, cerrado, el altavoz cerrado totalmente. Pero luego es que hay también un elemento que yo creo que a veces pecamos sin darnos cuenta cuando cuando nos dirigimos al gobierno, cuando nos dirigimos al Ministerio de Sanidad y le intentamos hacer reconducir hacia el tema de que entiendan verdaderamente que no se pueden aceptar los compromisos que se están haciendo, la forma de fijar los precios, la transparencia que se tiene actualmente a la hora de fijar los precios de los medicamentos.
Sin embargo, creemos que porque hay un gobierno que tiene unos elementos claros de unión en torno a un cierto elemento progresista con nosotros, pero no da resultado porque hemos presionado y presionamos, pero la realidad es otra, y la realidad la tenemos en que, primero, no han sido capaces de llevarnos a esa comisión de reconstrucción que se les pidió para poder ejercer nuestro derecho a dar nuestra opinión, y segundo, hemos visto lo que ha pasado en Ginebra con el tema de los APIC y con el tema de la India y de los países que cuando se le ha planteado a los gobernantes se le ha planteado su primera patente. Por tanto, ahí tenemos un gran problema. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Y tenemos que resolverlo, y quiero acabar rápidamente con este tema. Gracias. Tendremos que resolverlo desde un punto de vista muy claro. Y es, no podemos estar entre nosotros, entre las diferentes organizaciones que tenemos una visibilidad y tenemos una cierta acción en torno a la defensa de la sanidad pública, incluyendo, porque se tiene que incluir el acceso al medicamento dentro de esa defensa, pues no podemos estar planteándonos cada uno nuestra pelea y nuestros elementos por nuestra parte, cada uno por nuestra parte. Por tanto, ese es el elemento para mí básico y fundamental a la hora de que, ya no con la ILP, que sí que nos hemos planteado y tenemos una alternativa futura ya con Europa, con el tema del Right to Cure, que ya estamos metidos en ese proceso de una ILP, llamémosla ILP, europea, pero necesitamos fundamentalmente que las organizaciones, las asociaciones que estamos dentro de esta pelea, intentar compaginarnos e intentar unificar criterios para que esos altavoces lleguen a la ciudadanía. Si no conseguimos esa unificación, lejos vamos a conseguir que los altavoces lleguen a la ciudadanía y que entiendan perfectamente dónde están los problemas que padecemos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro coloquio, que sinceramente a mí personalmente se me ha hecho corto, curiosamente. Quiero decir curiosamente, porque sois muy grandes, tenéis muchísimas cosas de las que hablar. Se han quedado muchas preguntas todavía por hacer. Hay preguntas en el chat que no nos va a dar tiempo a hacer, y por tanto creo que vamos a tener que tener otra reunión de este tipo para continuar movilizando a la ciudadanía. Yo me quedaría con una frase y una conclusión para todos los que estamos aquí, puesto que si estamos es porque estamos concienciados de esta necesidad de movilización de la ciudadanía y de que la salud es un bien público y es un bien y la salud pública es un bien patrimonial, como diría o como dice muchas veces Carmen en sus manifestaciones, pero desde luego es un derecho, y es un derecho humano que no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Pero me quedo con una frase que se la robo a Fernando, como no puede ser de otra manera, que dice: para que se pueda producir un cambio es fundamental la posición y la opinión de la ciudadanía, porque los gobiernos solos no van a actuar. Esto lo uno con la necesidad de unión, de unirnos. Efectivamente, todos habéis dicho lo mismo. Es imprescindible la unidad. El objetivo es común, cada cual desde su perspectiva, desde su granito de arena, como ciudadano o como asociación, como persona que puede aportar cualquier idea. Por tanto, ahí está puesto y está claro que cuando la ciudadanía se une, también puede hacer cosas. Es verdad, y una de las preguntas por aquí en el chat que iba un poco a Damián con respecto a decir, sí, pero todo este movimiento ha sido con el gobierno, pero no contra la industria. A ver, señores, hay movimientos, como han puesto de manifestación todos ellos, y está España con Europa. Ya se está moviendo. Efectivamente, las voces se oyen. Hagamos que se sigan oyendo. Y yo, si el presidente no tiene otra cosa que decir, yo daría por cerrada para cumplir la jornada, esperándoos a todos en la próxima reunión que tendremos el último miércoles de enero.
deseándoos muchísima salud, que paséis unas fiestas en salud, y como derecho fundamental que tiene. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y vamos a ver cómo somos cada vez un poquito más grandes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Feliz Navidad dentro de lo que cabe, dentro de lo posible.